Muy bien, colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a continuar con las videoconferencias exclusivamente para el nombramiento de docentes. Darles la bienvenida. Me están informando que hay participantes en este curso de Juliaca, de Ica, de Caraz, Ancas. Un saludo a la distancia para cada uno de ustedes. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con todo el aspecto pedagógico y didáctico, que es lo más importante. Informarles también que estamos a puerta de la evaluación y es muy importante tener todo este tipo de conocimiento. Muy bien, vamos a iniciar rápidamente. El tema que vamos a compartir con ustedes tiene que ver todo lo referente a procesos metacognitivos. Sabemos que la metacognición es un aspecto muy importante porque va a permitir la autorreflexión, la autorregularización de ese proceso netamente pedagógico. Y es aquí donde se combinan un sinnúmero de procesos metacognitivos que tenemos que tenerlo en cuenta, que se relacionan mucho con las teorías, con los instrumentos didácticos, con los instrumentos de evaluación, con los procesos netamente pedagógicos y con los procesos cognitivos y sobre todo dentro de un proceso metacognitivo que es lo más importante. Entonces, vamos a hablar de este tipo de estrategias que me parecen sumamente importantes y que es siempre motivo de evaluación. Muy bien. Tenemos a continuación un esquema que vamos a compartir con ustedes en cuanto a la metacognición, ¿no? La metacognición, como sabemos, es el grado de conciencia, el conocimiento de los individuos sobre los procesos y eventos cognitivos. Esto que nos trae a colisión, de que la metacognición es un proceso de autorregularización, de autorreflexión, de toma de conciencia, para poder deconstruir nuestra práctica pedagógica. Y también, desde el desempeño del estudiante, es muy importante que esta metacognición llegue al estudiante, porque esto le va a permitir deconstruir sus aprendizajes y lograr el método de aprendizaje. Es la habilidad ahí para controlar los procesos, organizarlos, revisarlos, modificarlos en función de los resultados del aprendizaje. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta como proceso metacognitivo? Tenemos que tener en cuenta que es un proceso de autorregularización, es un proceso de autorreflexión, es un proceso de toma de conciencia, pero con la finalidad de poder modificar, de poder deconstruir mi proceso de aprendizaje y lograr las metas desarrollando las capacidades y competencias, que es lo más importante. Muy bien, ahí tenemos algunos aspectos muy importantes que brinda algunas guías metodológicas, especialmente del Ministerio de Educación en cuanto a lo que es metacognición, que es lo más importante. En su sentido más general, la metacognición hace referencia al proceso de la propia vida interna para autoconocer sus potencialidades y sus deficiencias. Entonces, en el proceso de metacognición, nosotros tenemos en cuenta tanto nuestras limitaciones, nuestras potencialidades, nuestras habilidades, para poder, de alguna u otra manera, adecuarlas y para poder hacer eficiente un aprendizaje netamente significativo, contextual y funcional. Actualmente la metacognición es considerada como una herramienta de amplia aplicación en el aprendizaje, eso lo sabemos, ¿no? Porque mejora un sinnúmero de actividades cognitivas como la comunicación oral, la percepción oral, la comprensión oral, la comprensión lectora, la escritura creativa, la adquisición del lenguaje, la percepción, la atención, memoria, resolución de problemas y conocimiento social. Todas estas actividades, ¿no?, cognitivas se encuentran implícitas en la capacidad del área de en el DCN, de hecho, ¿no? Muy bien, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Que este proceso de metacognición está muy ligado a otros procesos que son muy importantes, como por ejemplo la atención, la memoria, la percepción, que son procesos netamente cognitivos, que son procesos que me van a permitir lograr mi meta de aprendizaje, a tener en cuenta. Y ahí se encuentran las modalidades metacognitivas
que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? En este caso también, ¿no? Vygotsky manifestaba lo siguiente: la conciencia es el encuentro social consigo mismo, que tiene que ver mucho con este proceso metacognitivo de cómo nosotros hacemos la autorreflexión de la conciencia. Dentro de estas modalidades metacognitivas se encuentra la meta-aprendizaje, la meta-motivación, la meta-atención, la meta-memoria, la meta-lenguaje y la meta-pensamiento, que son, de alguna u otra manera, estas modalidades que se conjugan a lo largo de todo el aprendizaje. Cuando nosotros ponemos en práctica algunos procesos didácticos, algunas teorías, algunos enfoques curriculares, sin duda, todas estas modalidades se combinan. Ahora vamos a estudiar específicamente cada uno de ellos, que es lo más importante. Muy bien. A ver, empezamos viendo con lo que es el metaaprendizaje, ¿no? Que ya nosotros lo conocemos como el aprender a aprender, como uno de los pilares muy importantes de la escuela que queremos, ¿no? Muy bien. El concepto de metaaprendizaje hace referencia a la capacidad de evaluar su propio proceso de aprendizaje para efecto de hacerlo más consciente y eficiente, y que hoy se resume en el lema de aprender a aprender. Entonces, ese lema de aprender a aprender me permite a mí, de alguna u otra manera, tener en cuenta que yo tengo objetivos, tengo capacidades, tengo competencias, tengo indicadores que voy desarrollando en el propio aprendizaje con mis estudiantes. Pero que lo más importante en este caso es que el aprendizaje sea eficiente, que se logre el desarrollo de competencias, el desarrollo de capacidades, el aprender a aprender. Existen distintos modelos de aprendizaje que se pueden agrupar en dos enfoques que nosotros ya los conocemos, ¿no? Denominar el condicionamiento y definir el paradigma conductista. Bueno, tenemos un sinnúmero de enfoques a tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos que este proceso metacognitivo de metaaprendizaje tiene en cuenta las diferentes teorías del aprendizaje. Por ejemplo, tenemos en cuenta el condicionamiento clásico de Ivan Pavlov y el condicionamiento operante de Skinner. Sin duda, esto desde un paradigma netamente conductista. Entonces, ¿qué es lo que prevalece aquí en este tipo de aprendizaje tener en cuenta? Que los estímulos son muy importantes. Los estímulos aquí van a jugar un papel muy importante para este condicionamiento. Es decir, si de alguna u otra manera nosotros presentamos estímulos positivos o reforzadores hacia el aprendizaje, va a haber una mayor predisposición del estudiante para que pueda aprender, ¿no? Y esto es muy clave en el aprendizaje, porque, por ejemplo, si un niño ingresa a la dirección de un colegio y de repente el director tiene mucha empatía, a pesar que no nos enseña a los estudiantes, pero tiene una puerta abierta, tiene una gran sociabilidad y tiene gran empatía, y deja pasar a sus estudiantes y conversan muy libremente, muy bien, comparten algunas ideas o opiniones. Eso marca un afecto en la persona, y que tenga una predisposición de poder tocar la puerta de la dirección y puede establecer una comunicación con el director. Caso contrario, si el director tuviera otro perfil, ¿no? Que de repente no tuviera una comunicación efectiva con los estudiantes, pues ¿qué es los estudiantes? Realmente no acudiría. Entonces los estímulos son muy importantes en este aspecto, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El aprendizaje por estructuración cognitiva o mediación estímulo-organismo-respuesta, ¿no? Que es conocido dentro del condicionamiento clásico, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el aprendizaje social o condicionamiento por imitación de los modelos de Antonio Bandura. Aquí es muy importante a tener en cuenta, porque a pesar que se va a dar estímulo, el aprendizaje también es social. ¿Por qué? Porque ese estímulo lo va a dar de alguna u otra persona, algún mediador, alguna persona adulta, algún educador, y va a permitir que el estímulo llegue de manera eficiente para lograr los aprendizajes. Y fíjense que a partir de los modelos que plantea Antonio Bandura, ya el aprendizaje se sienta las bases para que Vygotsky, Piaget, planteen que el aprendizaje es netamente social. O sea, el aprendizaje, los estímulos que
muchas veces se plantean como metas que van a ayudar para lograr las metas de aprendizaje. Mucho depende de la interrelación, de la mediación para poder aprender. Y aquí se abren grandes peldaños de que el aprendizaje, ¿no?, se da en la escuela, pero no solamente a través del mediador, sino también a través de los pares, que es muy importante. Muy bien. Luego tenemos las teorías cognitivas, ¿no?, que se integran dentro del paradigma netamente cognitivo, porque definen la existencia de un nivel mental interno de autorregulación de la conducta, ¿no? Entonces, aquí tenemos grandes teorías propiciadas por grandes pedagogos, ¿no?, como son, ¿no?, Jean Piaget, Vygotsky, Brune y Austin. ¿Qué nos plantean estos investigadores, estos pedagogos? Nos plantean que el aprendizaje es netamente social, que el aprendizaje va a depender de la activación de esos procesos cognitivos que hay en la mente del estudiante. El aprendizaje es eficiente en la manera que sea un aprendizaje contextual, funcional, significativo. Y que lo más importante son los procesos, las experiencias, las vivencias a tener en cuenta. Y aquí se comienza a perfilar lo que nosotros conocemos como los conocimientos previos, los procesos de asimilación y acomodación, los diferentes tipos de aprendizaje, pero que estos aprendizajes muchas veces surgen de acuerdo a la mediación efectiva que hace un educador. Entonces, a tener en cuenta este paradigma netamente cognitivo. Y luego tenemos también la teoría del procesamiento de información de la que nosotros netamente ya conocemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando aquí? Estas teorías, estos modelos de aprendizaje, estos tipos de aprendizaje, nos van a permitir que lograr ciertas metas del aprender a aprender, del aprender como proceso netamente cognitivo o meta cognitivo. Entonces, aquí, sin duda, no hay, según la postura de los investigadores, no hay teorías ni buenas ni malas. Cada uno se adecua de acuerdo a las circunstancias del tiempo. Y cada una fue buena en su época, que es lo más importante. Bien, hay algunas estrategias a tener en cuenta para aprender, ¿no? En estas estrategias es muy importante tener en cuenta la capacidad que yo voy a desarrollar, a tener en cuenta, ¿no? Y es muy importante plantearse algunas preguntas de reflexión, ¿no? Es decir, ¿cuál es el nivel intelectual de la tarea que yo voy a lograr del producto, compartir el producto didáctico? He planteado las estrategias adecuadas para poder desarrollar esta meta de aprendizaje con mis estudiantes. Es muy importante entonces hablar de estrategias metodológicas cuando yo hablo de meta aprendizaje o del aprender a aprender, ¿no? Se elabora también un conjunto de actividades a tener en cuenta. Y fíjense, muchas veces nosotros dejamos escapar algunas interrogantes que es muy importantes. Organicé bien la secuencia de mi clase o de mi programa de estudio de acuerdo al desarrollo de competencias y capacidades. Está explícita la estrategia metodológica. Por eso es muy importante, por ejemplo, en el área de comunicación, si yo estoy desarrollando la comprensión de textos, es muy importante que el docente sepa qué estrategia metodológica de comprensión lectora está desarrollando, antes, durante o después, que puede ser una estrategia metodológica. A tener en cuenta qué enfoque de lectura estoy desarrollando con mis estudiantes, un enfoque lingüístico, un enfoque estructural de la lectura. Entonces, estas preguntas me van a permitir a mí deconstruir mi proceso cognitivo y tener en cuenta qué es lo que yo tengo que lograr. Por ejemplo, estamos dentro de un perfil de constructivismo. Yo como docente tengo que conocer las bases pedagógicas, curriculares, especialmente de lo que es el constructivismo. Muy bien. A tener en cuenta. Bien. Es muy importante también, luego tenemos como otra de estas modalidades de estos procesos cognitivos, la meta motivación, que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque es un proceso que se anticipa de la meta, ¿no? Y es un proceso que me va a permitir de alguna u otra manera tener en cuenta que el ser humano es muy complejo, que depende mucho de sus intereses, del sistema de valores, de las aspiraciones,
¿no? Pues la meta motivación también es la toma de conciencia de estos componentes de estrategia de intervención reflexiva que me permite. Entonces, ¿cómo, bajo qué sistema de valores yo estoy, ¿no?, educando? ¿Qué aspiraciones, qué actitudes tienen mis estudiantes? Que es lo más importante. Por ello, es muy importante tener en cuenta que existen dos tipos de motivaciones que se autorregulan en el proceso de aprendizaje creado con nosotros. La primera es la motivación extrínseca y la segunda vendría a ser la motivación intrínseca. La motivación extrínseca, vamos a hablar de la motivación extrínseca. Motivación, ¿no?, incentivada por el docente o personas cercanas de su entorno, creada por factores internos como la recompensa, la presión social y los castigos. Este tipo de motivación es muy importante. Es un tipo de motivación sumamente importante. ¿Por qué? Porque esta motivación extrínseca la va a dar de repente alguno de sus padres, la va a dar el mediador del docente o de una persona adulta que está guiando, que está mediando el aprendizaje. Y esta persona, de alguna u otra manera, va a plantear ciertas estrategias metodológicas, ciertos estímulos, como las recompensas, los castigos, que van a influir mucho en el aprendizaje. Entonces, fíjense, hablar de motivación extrínseca no es solamente la asistencia que puede dar la mediación, sino los estímulos, las estrategias didácticas deben estar muy perfiladas para poder lograr, sin duda, el aprendizaje que yo quiero. Entonces, este es un aspecto muy, muy importante. Fíjense, en cierta ocasión, una docente de educación primaria, salieron muchos alumnos desaprobados. Y uno de ellos tenía 0,4, ¿no? Y le colocó, sigue así, y le colocó +4 y una carita feliz. Y el alumno le pregunta, ¿pero por qué me colocó una carita feliz? ¿Por qué me ha colocado positivo +4? Si tengo solamente 4 puntos. Y en este caso la maestra le dice, eso es lo que tú has logrado, porque tu aprendizaje es progresivo. Entonces tienes una fortalecida potencialidades que es muy importante ese estímulo que nosotros podemos dar. Y lo otro es la motivación intrínseca, la motivación asociada con las actividades que son reforzadoras en sí mismas. Esto va a depender mucho de qué, de un aprendizaje netamente afectivo, pero que el aprendizaje depende de los factores de la persona, ¿no? El estudiante, el propio sujeto es quien define sus propios factores, quien plantea sus desafíos, sus intereses personales, las capacidades, ¿no?, que va a desarrollar. Entonces, esta motivación intrínseca nace del propio estudiante. Es una motivación que va a depender mucho de sus limitaciones, de sus potencialidades, pero sobre todo esta motivación intrínseca va a permitir que el estudiante plantee situaciones de aprendizaje netamente retadoras, ¿no? Donde el estudiante puede decir, no hay asignatura o no hay curso difícil, sino eso depende mucho de qué, de la autoconfianza que se tenga a sí mismo. Entonces, vemos la predisposición de ciertos estudiantes frente a diferentes ejercicios de matemática o algunos productos didácticos en área de comunicación, que tienen esa cierta predisposición. Sí lo podemos hacer en equipo, sí lo podemos organizar. Es una motivación netamente intrínseca que va a depender mucho de la formación de la persona. Muy bien. Algunos aspectos también a tener en cuenta, esto se relaciona, fíjense mucho, esta modalidad se relaciona mucho con las inteligencias netamente personales, ¿no?, que ya marcó, ¿no?, la propuesta de Warren Buffett dentro de su teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Las inteligencias personales se refieren a las habilidades de comprensión y manejo de las emociones evidenciales. Las inteligencias son de dos tipos, ¿no? Y ahí se marca el rumbo de esta motivación que se relaciona mucho con las teorías de las inteligencias múltiples, que tiene que ver con la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, que se adecua mucho a la motivación extrínseca y a la motivación intrínseca, a tener. Fíjense, entonces, ¿cómo se relaciona este tipo de metamotivación con esta teoría de aprendizaje? Entonces, a tener en cuenta, si nos hablan también de metamotivación, nos están hablando del aspecto de lo referente a la inteligencia múltiple,
debido a la inteligencia intrapersonal, y la intrapersonal pues, se logra a través de un aprendizaje netamente social. Y dentro de esta metamotivación también tiene que ver mucho la inteligencia emocional, ¿no? El concepto creado por Peter Salovey y divulgado por el más conocido Daniel Goleman, que nos habla mucho de inteligencia emocional, ¿no? Y identificando las habilidades emocionales según las. Entonces, esta inteligencia emocional va a permitir mucho de que para que el estudiante tenga la predisposición para que esté motivado. Entonces, la conciencia de sí mismo, que depende de hacerse un examen de autorreflexión, la autorregularización para tomar conciencia que somos seres que estamos aprendiendo constantemente, la motivación, porque es muy importante la autoconfianza, ¿no? El autoestima positivo que uno debe tener para lograr el método de aprendizaje, la empatía que yo pueda tener para poder relacionarme con las demás personas, para lograr, dado que el aprendizaje es netamente social, y las habilidades sociales que yo tengo que poner de manifiesto, como por ejemplo, ¿no? El saber comunicarme, el expresar un buen saludo, el saber concertar, y muchos de los aspectos muy importantes. Entonces, esta inteligencia emocional es muy importante. ¿Por qué? Porque va a permitir el logro de los aprendizajes, pero partiendo de la motivación. Entonces, luego fíjense que muchas veces nosotros hablamos de este proceso de motivación como si fuera un proceso, es un proceso netamente pedagógico, pero como si fuera un proceso muy aislado de los demás procesos. No, tiene que ver directamente con los aprendizajes. Y esta es la base. La motivación es la base para cualquier aprendizaje. Como sabemos, esto sale desde el inicio hasta el final de una actividad de aprendizaje. Entonces, muy bien, ya hemos visto pues, meta-aprendizaje, meta-motivación como modalidades de estos procesos meta-cognitivos de aprendizaje. Vamos a ingresar a lo que es la meta-atención, porque este proceso, inmediatamente, esta modalidad de este proceso cognitivo me va a permitir a mí también, tiene mucha relación para lograr los objetivos. La meta-atención es la conciencia que tenemos de este importante proceso neuropsicológico y la posibilidad de fijar estrategias para regularizar nuestra capacidad selectiva de acuerdo a los diferentes estímulos y elevar nuestras tareas cognitivas. La meta-atención está comprobado que sin duda el ser humano como proceso de atención, ¿no? Puede retener de repente unos 2, 3 minutos y luego viene la distracción. Pero es muy importante en este caso analizar la mente, a utilizar todos esos procesos de atención que me van a permitir a mí lograr ciertos productos didácticos, un buen aprendizaje. Por eso que hay modalidades de esta atención que nosotros tenemos que desarrollar con nuestros estudiantes. La primera que tenemos es una atención sostenida. Este tipo de atención es la base de todo proceso psicológico, se implica un estado de vigilia y alerta de alerta en la medida que cuando existe una muy buena motivación, este tipo de atención se va a enriquecer constantemente. ¿Por qué? Porque el aprendizaje va a permitir la integración entre varias personas, pero sobre todo a lograr la meta. Entonces es muy importante aquí que nosotros fijemos cuál es el producto didáctico, qué competencias y qué capacidades se está desarrollando el estudiante. El estudiante tiene que conocer eso, porque eso es parte de su motivación, es parte de su guía, de su orientación. Eso tiene que ver también con un proceso netamente de logro de competencias, que es acompañamiento. La atención selectiva es una especie de filtro de información vectorial que comúnmente denominamos la concentración. Aquí es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces se pueden desarrollar un sinnúmero de ejercicios, un sinnúmero de análisis de la comprensión de test, y esta concentración marca mucho que va a depender mucho de la motivación, pero va a depender mucho de la estrategia metodológica que uno pueda plantear. Y una atención dividida que es la habilidad para hacer eficientemente más de una tarea simultáneamente, en la que muchas veces hay estudiantes que desarrollan esta atención dividida porque constantemente, por eso se están adelantando ya a otro tipo de actividad. Y es sumamente
importante desarrollar esta potencialidad. Muy bien. Luego que hemos hablado de la meta atención, vamos a hablar de la meta memoria, ¿no? Esta modalidad también influye mucho en el desarrollo de la meta cognición. La meta memoria, como sabemos, es el almacenamiento de información en el tiempo, que implica la formación de una huella mediante, ¿no?, la codificación, ¿no? Nosotros codificamos un sinnúmero de información y la almacenamos como una pared netamente de ladrillo. Pero ¿qué pasa? Codificamos, pero estamos constantemente reestructurando nuestra memoria. Es por eso que de repente manejamos una conceptualización de evaluación, leemos, reestructuramos nuestro conocimiento, nuestro proceso cognitivo, y eso es parte de la metamemoria, donde se acomodan las nuevas conceptualizaciones, las nuevas asociaciones, las nuevas categorías, las nuevas nociones, ¿no? Existen tres fases muy importantes: la fase de registro, la fase de retención y la fase de recuperación. La fase de registro, ¿no?, denomina también la codificación en el momento de aprendizaje, cuando se recibe información. La fase de retención es el almacenamiento de información en el tiempo, implica la formación de una huella mediante una codificación. Aquí, en esta fase de retención, el aprendizaje ya ha sido construido, que es lo más importante, y se almacena en la memoria del estudiante. Y luego la fase de recuperación, también denomina evocación de la información cuando se necesita. Es decir, una vez que almacenó y construyó sus aprendizajes, sus definiciones, ¿no?, esta información, correcto, es utilizada en el momento adecuado y pertinente, evocando cierta información, cierto conocimiento que me va a permitir desarrollar las capacidades, demostrar mis capacidades y habilidades. Aspectos a tener en cuenta muy, muy importantes. Bien, los tipos de memoria que tenemos en cuenta es la memoria declarativa, la memoria procedimental y la memoria de trabajo. ¿No? Una memoria declarativa es una memoria netamente a largo plazo porque almacena información por un tiempo indeterminado. Es decir, ese tipo de memoria declarativa, los conocimientos no se van a borrar. Por ejemplo, los nombres de sus padres, de nuestros hermanos, ¿no?, aparecen por tiempo indeterminado, ¿no?, algunos datos que yo almaceno. Una memoria procedimental también es una memoria de largo plazo, su función es almacenar información para la ejecución de ciertas habilidades. Es decir, saber cómo se hace algo, ¿no? Esta memoria es muy desarrollada especialmente por las habilidades y destrezas manuales que utiliza un ser humano, un mecánico, ¿no?, utiliza esta memoria netamente procedimental. Y la memoria de trabajo es una memoria a corto plazo porque recibe información por solo unos segundos para efectuar de ser procesado. Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, un número de celular, muy bien, lo tengo grabado, realizo la llamada y después simplemente no queda almacenado, sino simplemente se borra de nuestras mentes, que es lo más importante. Bien. Y dentro de esta modalidad de los procesos metacognitivos, hay una modalidad muy importante que es la metalenguaje, ¿no? Aspecto a tener en cuenta. El metalenguaje es la toma de conciencia de los componentes de su propio lenguaje para efectos de otorgar errores de producción y comprensión del habla y de escritura. Las habilidades metalingüísticas son las siguientes a tener en cuenta. Entonces, ¿qué me va a permitir a mí el metalenguaje? El metalenguaje me va a permitir a mí realizar y desarrollar una competencia comunicativa eficaz, ¿no? Tenemos ciertos componentes de estas habilidades metalingüísticas. Primero, las habilidades metafonológicas, donde se van a tener en cuenta mucho los fonemas, ¿no?, que son los sonidos que yo emito, los grafemas, las grafías, el conjunto de oraciones que voy a desarrollar o los enunciados. Luego tenemos las habilidades metapragmáticas, capacidad de organizar y regularizar los usos comunicacionales del discurso. Aquí hablamos de géneros discursivos, en el sentido que la metapragmática, o estas habilidades metapragmáticas, utilizan mucho el contexto. ¿Qué quiere decir? Que la comunicación, los textos, las modalidades por las cuales nosotros organizamos nuestro discurso, van a depender mucho del contexto, es decir, de los interlocutores que están a mi lado, es decir, del tiempo, del espacio, del lugar, de todos los aspectos contextuales, que es lo más importante a tener en cuenta. Muy bien, colegas, ojalá se haya regularizado el audio y
de repente esto va a permitir también una mejor audición y poder brindar ese mejor servicio a ustedes. Muy bien. Entonces, estuvimos hablando de las habilidades metapragmáticas a tener en cuenta. En una sesión de aprendizaje es muy importante estas habilidades metapragmáticas. ¿Por qué? Porque de repente yo estoy desarrollando la comprensión de texto y leo el texto en forma muy aislada. Tengo que tener en cuenta que este texto depende mucho de la ideología del autor, depende mucho del contexto en la que se escribió, en qué época se escribió, que es lo más importante. Y va a depender mucho hacia qué interlocutor está destinado este texto, que es lo más importante. Por ejemplo, se puede plantear un discurso de la madre que tiene un sentido netamente tradicional cotidiano, y de repente un discurso también de la madre moderna, que sale de compras, que es una empresaria. En este caso, se logra comprender que eso va a depender mucho de la ideología del autor. Esa es la idea pragmática, es ese contexto, eso, las representaciones sociales, los repertorios y las ideologías que se marcan en los textos dependen mucho del contexto. Estas habilidades metapragmáticas es muy importante identificarlas. ¿Por qué? Porque van a regularizar las comunicaciones del discurso. Y luego tenemos las habilidades metatextuales, que tienen que ver mucho con la elaboración y la producción de textos, lo que yo quiero lograr y poner de manifiesto mis habilidades lingüísticas a tener en cuenta. Bien. Y tenemos luego lo que es el metapensamiento, ¿no? El metapensamiento es un conjunto de operaciones internas que verifican, prevén las consecuencias de un comportamiento externo ante un problema o tarea cognitiva. El metapensamiento se realiza como el método introspectivo pensar en voz acerca de una situación planteada. Esto es muy importante, este metapensamiento. ¿Por qué? A medida que yo estoy desarrollando una sesión de aprendizaje, mis estudiantes están planteando este proceso, esta modalidad metacognitiva que llamada metapensamiento. ¿Por qué? Porque constantemente están verbalizando o se están planteando un monólogo interior de cómo resolver algún ejercicio, de cómo se plantea la actividad de aprendizaje, y constantemente están autorregularizando, están haciendo una reflexión a sí misma de cómo están aprendiendo constantemente. Y eso siempre se nos pasa a nosotros, ¿no? Porque justamente de repente tomamos atención en una estrategia metodológica o el desarrollo de un ejercicio, luego la mente de nuevo vuelve, autorregulariza y comienza de principio a fin a poder identificar todos los procesos que se han hecho desde el inicio hasta el final, a tener en cuenta. Bien, hay etapas dentro de este proceso de pensamiento a tener en cuenta, como es la identificación muchas veces en la investigación de un problema, la definición y la representación del problema, la exploración de las posibles estrategias alternativas, actuar en base a la que está seleccionada y evaluar los resultados. ¿Por qué se han planteado estos criterios que son muy importantes dentro del pensamiento? ¿Por qué? Porque nosotros identificamos o hablamos de una situación netamente, no contextual, problemática, pero después las categorías, la representación, las definiciones, nosotros lo vamos a seguir construyendo. Y esto va a ser posible también la aplicación de una estrategia metodológica seleccionada, y lo más importante es evaluar los resultados. Este metapensamiento me permite a mí una autorreflexión de cómo estoy aprendiendo. A tener en cuenta. Bien, y sin duda este proceso de metacognición tiene que ver mucho con lo que plantean los especialistas de la escuela que queremos, especialmente con los aprendizajes fundamentales en el desarrollo de competencias y capacidades. ¿Con cuál de ellos tiene que ver exclusivamente con los procesos pedagógicos que yo pueda desarrollar, con la convivencia democrática, con una gestión escolar, con el vínculo de escuela, familia y comunidad? Aquí llama la reflexión. Llama la reflexión de que todos estos procesos metacognitivos que hemos visto, hemos analizado, hemos comprendido, tiene que ver mucho con estas dimensiones de la escuela que queremos. Es decir, está planteando una convivencia democrática, claro, porque tiene que ver mucho con la metamotivación, con los procesos
pedagógicos, porque tiene que ver mucho con, con, con el metaaprendizaje. Bueno, entonces, lo que hemos visto con estas 4 dimensiones, no olvidemos, las directivas del año escolar 2014 y 2015 plantean los momentos de aprendizaje. Y un segundo momento de aprendizaje es la escuela que queremos. ¿Y qué se plantea ahí en la escuela que queremos? La forma de la perfección, a tener en cuenta las estrategias metodológicas, el uso de herramientas de aprendizaje, ¿no? Uno de ellos, el anterior, es el buen inicio del año escolar. Y la segunda, la escuela que queremos, y la tercera, según la norma técnica, es la revisión de cuentas, que es lo más importante. Entonces, fíjense, esta escuela que queremos tiene que ver mucho con todo lo que nosotros acabamos de plantear, con los procesos cognitivos y los procesos metacognitivos, con el desarrollo de la meta-atención, meta-motivación, meta-pensamiento, meta-lenguaje, meta-aprendizaje, meta-motivación, y que sin duda que se enlaza mucho con estos aprendizajes comunitarios. Primero tenemos como una de las grandes dimensiones una gestión escolar, democrática, orientada al cambio institucional, que garantice la calidad de la enseñanza y se comprometa con los aprendizajes. ¿Qué significa ello? Que ahora tantos docentes como directivos tienen que poner de manifiesto una gestión escolar eficiente y tener en cuenta principalmente que la gestión es compartida, es lo más importante. La gestión no depende de una persona, sino que la gestión se va a entretejer de acuerdo a los roles y funciones, de tal manera que no solamente el director son los que van a plantear los proyectos netamente de aprendizaje, didácticos y productivos, no, sino que se van a entretejer en equipo, se van a sistematizar, se van a ejecutar, se van a monitorear, se van a evaluar en equipo. Esta gestión es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque esta gestión no es netamente administrativa, sino es una gestión netamente pedagógica, que tiene que ver mucho con las metas de aprendizaje que yo voy a lograr. Y aquí es muy importante las jornadas de reflexión que yo hago, los monitoreos y evaluación que yo hago del día de logro, para poder ver si estoy logrando o no estoy logrando, si me estoy acercando o me estoy alejando de la meta de aprendizaje. Esto es lo que se plantea en las evaluaciones sensatas. Muy bien. La otra dimensión de esta escuela que queremos es la convivencia democrática. Una convivencia grata, inclusiva y estimulante que acoge a todos los estudiantes, propiciando permanentemente la colaboración mutua. Esta convivencia democrática es muy importante porque tiene que ver mucho con el clima escolar. Con el clima escolar que va a permitir un mejor logro de aprendizaje. Recuerden que uno de los criterios de esta escuela es un buen clima escolar, un clima netamente positivo. De tal manera que una convivencia grata, inclusive estimulante, que tiene que ver con mucho, con el aspecto mucho de meta motivación a tener en cuenta para poder lograr los aprendizajes. Entonces, hablar de convivencia democrática es hablar de un sistema de valores, de un sistema de hábitos y sobre todo de un sistema básico de un buen clima escolar, acogedor, positivo que tengo que brindar a mis estudiantes. Luego tenemos como otra dimensión de esta escuela, queremos los procesos pedagógicos, una enseñanza pertinente a las diferencias que desarrolla y evalúa capacidades de actuación sobre la realidad. Significa que yo en una sesión de aprendizaje desarrollo procesos pedagógicos y desarrollo procesos cognitivos. Pero que estos procesos cognitivos y metacognitivos que nosotros hemos visto están muy ligados a los procesos pedagógicos. Y que estos procesos pedagógicos, llámese la activación de los saberes previos, la producción del aprendizaje, la propia metacognición, va a permitir que yo tenga un buen desempeño, que yo plantee una muy buena estrategia metodológica y que mi estudiante aprenda. Y al aprender logre el metaaprendizaje, que es lo más importante, ¿no?
Muy bien. Y la última dimensión que tenemos de esta escuela que queremos que no tenemos que olvidar es el vínculo escuela, familia y comunidad. El vínculo con las familias y actores locales se basa en un buen pacto social que retiene la misión de las instituciones educativas y los roles de cada uno. De tal manera que se han planteado, por eso la jornada de reflexión, el día del logro, son los puentes. ¿Para qué? Para poder consolidar este vínculo escuela y familia y comunidad que muchas veces ha sido olvidado. Manifestaban algunos directivos y decían, ahora nosotros no matriculamos estudiantes, sino matriculamos familias, porque nos interesa el entorno, la vinculación de los miembros de la familia hacia la escuela, porque ellos tienen que apoyar mucho hacia el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, si de alguna u otra manera se plantea un proyecto de aprendizaje muy importante en la socialización de la información o en la sensibilización de ese proyecto, se invita a los padres de familia, conjuntamente con sus hijos, y el docente pueda plantear cuáles son las metas de aprendizaje en ese proyecto de aprendizaje. Es algo muy importante, porque esto nos permite tener un muy buen aspecto, un muy buen clima netamente escolar para lograr una gestión escolar netamente eficiente. Entonces, ¿qué hemos visto aquí en esta diapositiva? En la escuela que queremos está muy ligado a la gestión escolar que debe ser eficiente, a una convivencia democrática que se base en un buen clima escolar, en el desarrollo de los procesos pedagógicos que tiene que ver con el desarrollo de competencias y capacidades, y el vínculo escuela, familia y comunidad que va a permitir definir los roles, ¿no?, en las funciones que tienen cada uno de los estamentos dentro de una institución educativa, que es lo más importante. Bien. Aspectos a tener en cuenta dentro de esta gestión de procesos pedagógicos es muy importante en las diapositivas que manifiesta el Ministerio de Educación, concierto con estas subdimensiones, ¿no? Tenemos la dimensión gestión de procesos pedagógicos, ¿no?, que es el conjunto de acciones planificadas, organizadas, implementadas y llevadas personal entre sí, entre la que comprende el colectivo y una escuela liderada por el director para garantizar el logro de la aprendizaje. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta, uno, la dirección escolar con liderazgo pedagógico. ¿Qué significa ello? Que lo más importante aquí dentro de la dirección escolar, dentro de este liderazgo pedagógico, que no solamente la tiene que tener el director, sino que también la tiene que tener el docente, lo más importante aquí es el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, la institución educativa está direccionalizada ¿a qué? A lograr buenos aprendizajes. ¿Y dónde se va a reflejar eso? En el reporte que se lee acerca de los aplicativos. Cuando los docentes utilizan la ruta de aprendizaje, cuando los docentes están utilizando estrategias adecuadas, cuando nuestros estudiantes en la evaluación censal tienen buenos resultados. Se refleja todo ese liderazgo, pero eso es fruto de un buen liderazgo pedagógico, de un buen liderazgo compartido. De tal manera que en la escuela se realiza la jornada del día del logro, se realiza la jornada de reflexión, se realizan los diferentes proyectos. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Luego tenemos la planificación transformadora. Aquí es muy importante que las acciones estratégicas y operativas realizadas por el colectivo escolar prioricen los recursos, los procedimientos, pero sobre todo que garanticen el desarrollo de una gestión efectiva y eficiente para lograr los aprendizajes. ¿Qué significa? Que todas las acciones que yo voy a poner de manifiesto tienen que ser planificadas, ¿no? Una unidad de aprendizaje, una programación anual, las sesiones de aprendizaje ameritan una sistematización, una planificación para poder ejecutar. Es por eso que muchas veces se plantean jornadas de reflexión y no tenemos una ruta de trabajo. ¿Por qué? Porque no ha habido una planificación. Se plantea el día del logro y lamentablemente tenemos alumnos que salen cansados, que no se tiene en cuenta bien qué es lo que se va a poner de manifiesto en el día del logro, un alumno que participa en el día del logro 6, 7 veces, el mismo alumno, los otros alumnos no participan. ¿Por qué? Porque no tenemos una ruta planificada
cuantificada de lo que es el logro de las diferentes comisiones, de la participación de los estudiantes, de la evaluación, de la ficha de monitoreo, de logro. Es por eso que muchas veces no se plantean estos aspectos. Entonces, esta planificación tiene que ver mucho con qué, con la gestión de los procesos netamente pedagógicos. Luego tenemos la organización participativa, estructura diseñada en base a la visión compartida para asegurar el involucramiento y compromiso de los docentes, padres, familia y la comunidad. Aquí es muy importante que el logro de aprendizaje va a depender mucho, no del docente, sino también del equipo directivo. ¿Por qué? Porque el monitoreo no está para fiscalizar, sino el monitoreo está para hacerle una reflexión y una autorreflexión y una reconstrucción y darle la oportunidad para que el docente siga mejorando su práctica pedagógica, que es lo más importante. Y que también participe el padre de familia y participen los diferentes actores de la educación, del entorno de decisión educativa. Y la evaluación y mejora continua nos va a permitir que una mejor acreditación, ¿correcto? Que es lo más importante. Eso tiene que ver mucho con qué, con el aspecto de la metacognición, de tomar conciencia si estamos mejorando, si estamos arribando aspectos positivos en la escuela, si hay mejores desempeños con los estudiantes, si los docentes también han mejorado. Por eso que aquí es muy importante el trabajo en equipo. Y se debe hacer siempre el monitoreo de ciertas acciones. Yo, muy bien, formulo un proyecto de aprendizaje, tengo que monitorear cuáles son los logros o los métodos de aprendizaje de ese proyecto de aprendizaje. Pero los directivos aquí tienen que tener un buen perfil y entender reflexivamente que el monitoreo es una oportunidad para poder mejorar, no para fiscalizar, sino para poder mejorar el docente autorreflexione y reflexione sobre su desempeño pedagógico en el aula. Es sumamente importante esto, a tenerlo en cuenta por cada uno de ustedes. Bien, ahora vamos a hablar de la convivencia democrática, que me parece una dimensión sumamente importante a tener en cuenta, que es el conjunto de relaciones interpersonales basadas en el respeto mutuo, en el ejercicio de derechos, la responsabilidad, y ahí está, generando un clima escolar favorable en el logro de aprendizaje. Entonces, yo hablo de convivencia democrática, estoy hablando de clima escolar favorable. Y el clima escolar favorable es un criterio de una escuela eficiente según los diferentes investigadores, que es lo más importante. Entonces, si existe un buen clima escolar, equipos directivos que se reúnen constantemente, profesionales que plantean su trabajo colegiado en forma eficiente, equipos de docentes que tienen muy bien previstos sus métodos de aprendizaje, su horizonte, su guía metodológica, su planificación, que es lo más importante, ¿no? Aspectos a tener en cuenta, uno, las relaciones interpersonales basadas en un buen trato. El buen inicio del año escolar, un buen trato, una escuela acogedora me va a permitir a mí una muy buena convivencia democrática. Y aquí hay uno de los principios muy importantes que tenemos que desarrollar. El aspecto intercultural, inclusivo, y el respeto a la diversidad que propicia el fortalecimiento de vínculos afectivos dentro de un modelo organizativo democrático. Fíjense, entonces, es muy importante aquí el buen trato y las relaciones interpersonales que debe haber entre directivos, entre estudiantes, entre docentes y estudiantes y viceversa. Por eso es muy importante que las normas de convivencia, las escuelas deben construir con sus propios estudiantes las normas de convivencia. Esta norma de convivencia me va a permitir que una muy buena relación y el logro de metas de aprendizaje. Y esas normas de convivencia deben estar explícitas ahí en el aula, en la institución educativa, que es lo más importante, ¿no? El ejercicio de participación democrática y ciudadana, ¿no? Que tiene que ver con una actuación consciente, libre y activa de los actores de la escuela, basada en el ejercicio de derechos, de responsabilidades, de la práctica ciudadana y el protagonismo estudiantil. Esto es sumamente importante porque se debe educar y se debe dar una formación ciudadana muy explícita en las escuelas, teniendo en cuenta que los estudiantes tienen sus derechos,
teniendo en cuenta que los estudiantes son seres humanos que tienen sus potencialidades y que tienen derecho a aprender, que tienen sus limitaciones, que es lo más importante. Y dentro de una esfera netamente de valores ciudadanos y democráticos que tenemos que compartir con ellos. Comunicación efectiva entre los diferentes actores educativos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta sus sentimientos, sus necesidades, una comunicación netamente asertiva, un clima escolar favorable, ¿no? Las normas conductuales para la comunidad educativa, ya, de lo que estamos hablando, que es la participación reflexiva y activa a través de la convivencia democrática. Entonces, estas normas se tienen que construir en escuela. Hablamos de un buen clima escolar, de una convivencia democrática, cuando se sientan, se construyen las normas o los acuerdos de convivencia, que es lo más importante. Entonces, no olvidemos tener en cuenta que estas normas de convivencia nos van a permitir plantear un buen clima escolar y una convivencia democrática. Pero esto depende de qué, de estrategias metodológicas, de estrategias para un buen clima escolar. Por ejemplo, podemos hablar de estrategias para generar un buen clima escolar. Claro. Una de las estrategias para generar un buen clima escolar es la mediación, que es lo más importante, ¿no? Es decir, tener esa comunicación empática con la otra persona y entender y ponerse en lugar a otro, que es el consenso. En las diferentes asambleas, en las diferentes reuniones, es muy importante llegar a los acuerdos, a los consensos correctos. Y a veces que se determine y respetar los acuerdos de la mayoría, porque se supone que son acuerdos que de alguna u otra manera van a beneficiar a nuestra institución educativa. Y el otro es la solución de terceros. Muchas veces dos personas no pueden solucionar un determinado impasse, un conflicto que tiene una institución educativa. Una tercera persona de la institución educativa puede mediar y se puede solucionar el conflicto que hay. Entonces, esas estrategias son muy importantes a tener en cuenta para generar un buen clima escolar. Bien. Luego tenemos el vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad. Muchas de las escuelas han cerrado las puertas a los padres de familia y a la comunidad, no sabiendo que las fortalezas son contextuales y que ellos van a ser los pilares que van a contribuir para el desarrollo de una muy buena escuela. El fortalecimiento de la participación de la familia en la cuestión escolar se trae en los procesos pedagógicos, que es lo más importante, ¿no? Buscando desde la escuela promover una participación activa, positiva, de los diferentes espacios y de los diferentes miembros de participación, exclusivamente con los padres de familia. Recuerden que los padres de familia deben también participar con sus compromisos dentro del plan anual de trabajo. La promoción de la escuela abierta a la comunidad para el desarrollo netamente local. Plantear unas estrategias muy adecuadas, pero compartir los recursos, los aprendizajes, pero partiendo del desarrollo netamente comunal, que es lo más importante. Por eso que ahora los aprendizajes tienen que ser funcionales y conceptuales que cubran las expectativas y las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Incorporación de los saberes, 3. Participación de la comunidad en la gestión para el desarrollo de los aprendizajes. Establecer las alianzas con los diferentes sectores, con las instituciones públicas, privadas, con las diferentes organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué? Porque me van a permitir de alguna u otra manera los espacios adecuados para que los estudiantes puedan fortalecer su aprendizaje. Y la incorporación de los saberes locales en los procesos pedagógicos. Esto es sumamente importante, porque las situaciones de aprendizaje que vamos a plantear tienen que ser situaciones de aprendizaje contextuales, significativos y funcionales que parten de los saberes locales de los estudiantes. Entonces, recoger mucho los saberes de la localidad, los textos orales y escritos que forman parte de esa práctica vernácula de comunicación del entorno, es propio del aprendizaje del estudiante. Esto causa una gran motivación. Por ejemplo, que yo planteo una comprensión de texto,
de repente, del tejido de sombrero que se da en diferentes comunidades. ¿Qué me va a permitir esto? Ese conocimiento, ese saber cultural, hay una motivación por aprender del estudiante. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje que se da en forma contextual y que esté en la comunidad, donde el estudiante le va a permitir poner su punto de vista, reflexionar, plantear algunas experiencias, vivencias, y se enriquece y se activa mucho el desarrollo de capacidades de nuestros estudiantes. A tenerlo. Muy bien, entonces, queridos colegas, hemos querido compartir con ustedes, recuerden que hemos hablado hoy día de los procesos metacognitivos. Entonces, podemos concluir que la metacognición es una autorregularización, es una toma de conciencia, es una reflexión del propio aprendizaje, que tiene que hacerlo no solamente el estudiante, sino también el equipo directivo y también los docentes. Que existen un sinnúmero de modalidades como el metalenguaje, el metaaprendizaje, el metapensamiento, la metamemoria, que es lo más importante, y que debemos tener en cuenta que eso está ligado mucho a los modelos, a las teorías del aprendizaje y a las estrategias didácticas que yo pueda aplicar. Y que esto tiene que ver mucho con la escuela que queremos, porque los procesos metacognitivos, procesos cognitivos, tienen que ver mucho con los procesos netamente pedagógicos, pero que también tienen que ver mucho con las otras dimensiones de la escuela que queremos, como es una gestión escolar eficiente, la convivencia entre la escuela, la familia y la comunidad y la convivencia democrática. Esto vertido dentro de la norma técnica 2015 a tenerla. Es por eso que de la escuela que queremos, de estos procesos se plantean de dónde salen las jornadas de reflexión, las jornadas de autorreflexión, el día del logro, justamente de estas dimensiones que se plantean. Por ejemplo, el día del logro tiene que ver mucho con esta vinculación entre escuela, familia y comunidad. ¿Por qué? Porque se permite aquí que se establezca una interrelación entre los padres de familia tomen como este logro de como un hito para poder visualizar, comprobar y estar alerta de los aprendizajes de esos menores hijos, que es lo más importante. Muy bien, ahora vamos a desarrollar un conjunto de preguntas a tener en cuenta. Muy bien, colegas, vamos a desarrollar el cuestionario que tiene que ver con lo que nosotros hemos hablado. Bueno, que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado. A ver, vamos a la primera pregunta para poder reflexionar sobre algunos aspectos que estamos viendo. La primera pregunta que se plantea es la siguiente. En el marco del buen desempeño docente de la escuela que queremos, para lograr los aprendizajes fundamentales se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo. Corresponde el componente muy bien. Jennifer Abel, Rosana, letra B, la convivencia democrática. Hemos hablado, ¿no es cierto?, que un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo tiene que ver con la convivencia democrática dentro de una base denominada el buen clima escolar a tener en cuenta. Y recuerden que el buen clima escolar es un criterio para lograr una escuela eficiente. Entonces, muy ligados los conceptos, las categorías ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo y convivencia democrática. ¿Qué es la convivencia democrática? Es una dimensión de la escuela que queremos basado en un buen clima escolar. Gracias, maestro, por la participación. Bien, vamos muy bien, entonces aquí tenemos, ¿qué tenemos como alternativas? Las 4 dimensiones de la escuela que queremos: gestión escolar, la convivencia democrática, la relación escuela, familia y comunidad y los procesos pedagógicos. Entonces, la respuesta es la letra B. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Fortalecer en el estudiante la autoconfianza y convicción de poder ejecutar
planes y alcanzar sus metas. Este criterio corresponde a meta aprendizaje, meta atención, meta motivación y meta memoria. Muy bien, Jenny Dinero dice la letra C, Abel C, dice la C, Norma dice la letra A, Margarita la C, muy bien, dice la C y Jenny Dinero la C. Muy bien, vamos a, fíjense, porque hemos visto las modalidades para que no se cree una autoconfusión. Dice, fortalecer al estudiante en la autoconfianza y convicción y poder ejecutar sus planes y alcanzar sus metas. Este criterio corresponde muy bien. Entonces, la autoconfianza y la convicción de poder ejecutar los planes tiene que ver mucho con qué. ¿Con qué tiene que ver? Con un tipo de motivación. Y esa motivación se denomina una motivación netamente intrínseca, correcto. Una motivación intrínseca que está dentro de la modalidad denominada metamotivación. Muy bien, gracias por la respuesta, correcto. Gracias por la respuesta. Muy bien, la respuesta sería la letra C, metamotivación. Totalmente de acuerdo. Muy bien, vamos a la pregunta número 3. Capacidad de organizar y regular los usos comunicacionales del discurso. Por ejemplo, entender las normas de cortesía, las metáforas, que son las comparaciones implícitas, ¿no? Los refranes, la persuasión dentro del metalenguaje corresponde a la habilidad. Yo puedo plantear una metáfora, ¿no? Tenía el pelo de lluvia, ¿no? Quiere decir que tenía el pelo largo. Entonces, este conjunto de aspectos a tener en cuenta, la norma de cortesía, la metáfora, los refranes, la persuasión, dentro del metalenguaje corresponde a qué habilidad a tener en cuenta. Muy bien, tenemos ahí la letra C, la letra A, la letra C, la letra C. Muy bien, entonces, capacidad de organizar, meta semántica, meta sintáctica, meta pragmática y meta léxica. Muy bien, por ahí la letra C, la letra D y la letra A. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente aquí, ¿no? Me plantean a mí dentro de la modalidad metalingual. Dentro de la modalidad metalingual está la metasemántica, la metasintáctica, la metapragmática y la metaléxica. Pero me dice, capacidad de organizar y regular los usos comunicacionales del discurso. Voy a regularizar. Por ejemplo, me están dando algunos ejemplos ahí. Entender las normas de cortesía, correcto. La metáfora, entender los refranes, la persuasión dentro del meta corresponde a la habilidad meta semántica, meta sintáctica, meta pragmática y meta léxica a tener en cuenta. Muy bien. Entonces, si yo tengo que entender las normas de cortesía, correcto. Si yo tengo que saber interpretar las metáforas, si tengo que saber interpretar los refranes y la persuasión dentro del lenguaje, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, la meta semántica tiene que ver mucho con las conceptualizaciones. La meta sintáctica tiene que ver mucho con la función que cumple la palabra dentro del texto o dentro del enunciado, que es lo más importante. La meta pragmática tiene que ver mucho con el contexto, ¿no? Con el contexto donde se desarrolla la comunicación. Y la meta léxica tiene que ver mucho con la interpretación, ¿correcto? Y con la comprensión netamente de los significados. Entonces la respuesta es la letra D, que es lo más importante. Gracias por su participación. Le doy ahora, correcto. Muy bien. Esto es dimensión. 4. Tenemos ahí, Y dice Anita Jiménez Cervantes. Gracias por su participación. 4. Rosa programa sus sesiones de aprendizaje señalando los aspectos observables que el estudiante debe conseguir. Para ello utiliza unidades de recojo de información y comunicación de resultados denominados. Tenemos como alternativa indicadores de evaluación, objetivos de evaluación, instrumentos de evaluación y competencias. Muy bien, ¿cuál será la respuesta? Muy bien, a ver,
José Miguel nos dice la letra C, Juana la letra A. Muy bien, tenemos diferentes respuestas. Manuel la letra C, o sea, María la letra A, Oscar la letra A. Muy bien, entonces entre la letra A, Percy la letra A, Rosana la letra C. Entonces tenemos dos alternativas acá. Norma dice la C. Muy bien, C. Bien, la C, correcto. Instrumento de evaluación, no. Muy bien. A ver, vamos a analizar. ¿Qué nos dice? Rosa, programas sociales de aprendizaje. Planifica solución de aprendizaje. Señalando aspectos observables, correcto. O sea, de desempeño que el estudiante debe conseguir. Para ello utiliza unidades de recojo de información y comunicación de resultados denominados. Fíjense bien, para ello utiliza unidades de recojo de información y comunicación de resultados. Claro, puede haber ahí una confusión entre indicadores de evaluación e instrumentos de evaluación a tener en cuenta. Fíjense, pero ¿cuál es lo que está señalando ahí? Fíjense, Rosa, programa de señalando los aspectos observables que el estudiante debe conseguir. Y para ello utiliza nivel de recojo y comunicación de resultados. O son instrumentos de evaluación o son indicadores de evaluación. Lo observables son los indicadores. Correcto. La respuesta es la letra A. Correcto. El distractor muy fuerte es instrumento de evaluación. Que un instrumento tiene que ser muy bien pertinente, tiene que ser confiable, pero sobre todo aspectos observables de desempeño lo marcan los indicadores de evaluación a tener en cuenta. Es por eso que nosotros dentro del sistema de evaluación tenemos que tener en cuenta cuáles son los indicadores que me va a plantear a mí el desarrollo de las competencias. La respuesta es la letra A, correcto. La respuesta es la letra A, muy bien. Muy bien. Es la letra A, ¿ya? Entonces, no deben, correcto, no deben distraerse. ¿Por qué? Si yo hablo de aspectos observables, estoy hablando del desempeño del estudiante. Si estoy hablando del desempeño del estudiante, eso lo marca que los indicadores de evaluación a tener. Entonces, la respuesta es la letra A, ¿no? Por lo cual tenemos que considerar algunos aspectos. Muy bien. Vamos a la pregunta número 5. Cuando se trata de ser eficientes en el proceso de aprendizaje, tratamos de poner en juego y evidencia los aportes de las distintas teorías, ¿no? Considerando que no hay teorías buenas o malas, sino que debemos utilizarlas adecuadamente, infiriendo lo mejor de cada uno de ellos. Estamos desarrollando la estrategia de metaaprendizaje, metaatención, metamotivación y metamemoria. Muy bien, la letra A, Juana Nuevo dice la letra C, Mónica la letra A, la letra C, Janet la letra A, Juana la letra A, María la letra A. Muy bien, Carla la letra A. Muy bien, entonces tenemos una controversia, o la letra A y la letra C. La letra es metaaprendizaje, la letra C es metamotivación. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Y ya lo hemos visto nosotros en la diapositiva que nos. Cuando se trata de ser eficientes en el proceso de aprendizaje, tratamos de poner en juego y evidencia los aportes de distintas teorías. ¿Qué significa? Que tenemos que tener en cuenta los enfoques curriculares, las diferentes teorías, como por ejemplo el constructivismo, y poner de manifiesto todas sus estrategias metodológicas que nos plantean, todos sus principios pedagógicos que nos plantean, todos sus principios curriculares, considerando también, y nos llama la reflexión, que no hay teoría buenas o malas. Esto tiene que ver mucho con qué, con el metaaprendizaje, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se va a plantear aquí un proceso de autorregularización, de estrategias metodológicas, pero basado en un conjunto de un enfoque o de un conjunto de teorías que yo tengo que desarrollar con un sesgo. Muy bien, la respuesta es la letra A. ¿Sí? Muy bien. Por eso es muy importante ahí tener en cuenta algunas palabras claves. Por ejemplo, ahí tengo como palabras claves yo, teorías. ¿Correcto? Teorías es una palabra netamente clave.
¿no? Y que las teorías están muy ligadas a meta aprendizaje, el aprender, aprender. Muy bien, nadie se aprende sin ningún enfoque, sin ninguna estrategia metodológica y sin duda está perfilada una determinada teoría a tener, a tener. Muy bien, entonces todo de acuerdo, muy buena la explicación, todo entiendo, entonces a tener. Bien, gracias. Vamos a ver su participación en el siguiente ítem. José es un estudiante que ha aprendido a reflexionar sobre su propio aprendizaje. Qué bien esta pregunta, estamos hablando. En especial, comprender los textos leídos, y ello le permite ir mejorando. Este hecho explicita un proceso estratégico, procedimental, metacognitivo, cognitivo. Creo que ahí, caramba, tenemos, José Miguel nos dice la letra D, Roxana la letra C, la mayoría de la letra C, ¿no? Muy bien, entonces tenemos la letra C es metacognitivo y la letra D es cognitivo. Muy bien. Entonces, si yo analizo la pregunta, José es un estudiante que ha aprendido a reflexionar sobre su propio aprendizaje, en especial al comprender los textos leídos, y ello le permite ir mejorando. Entonces ya sabemos que el proceso de metacognición que me permite, lo hemos dicho, una toma de conciencia, una autorregularización y una reflexión del propio aprendizaje. No se olviden, colegas, esos tres criterios que definen o categorizan el proceso metacognitivo. Vuelvo a repetir, una toma de conciencia de cómo está aprendiendo, ¿sí? Una reflexión del propio aprendizaje y una autorregularización, una autorreconstrucción del aprendizaje. Y ahí lo corroboro cuando dice, para ir mejorando, correcto, porque esto no permite hacer una evaluación de cómo estoy aprendiendo, sino que lo más importante me va a permitir tomar conciencia y poder reflexionar para ir mejorando, para ir construyendo mi propia práctica pedagógica, para que el estudiante tenga conciencia de que puedo ir mejorando ciertas habilidades, ¿no? Afectivas, cognitivas o desarrollo. Muy bien, la respuesta entonces es la letra C, metacognitivo. Muy bien, metacognitivo. Muy bien, debo leer muy bien la premisa, exactamente, el enunciado, la pregunta, es muy importante para poder establecer algunos de estos aspectos a tener. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Muy bien, la pregunta 7. Manifiesta lo siguiente. Tiene una relación directa con el aprendizaje y lo condiciona directamente en la medida en que, si no se perciben y codifican adecuadamente los estímulos, no podrá producirse un aprendizaje normalizado. Modalidades o estrategias de metaaprendizaje, metaatención, metamotivación y metamemoria. Muy bien, respuesta, Cristian dice la letra B, Vanessa la letra E, Jennifer, Jenny, Esther, Aurea, la letra B. Timoteo, la letra D y C, la letra C. Entonces tenemos la letra D, B y C. Muy bien, vamos a analizar. A ver, Oscar la letra B, María la letra B. Muy bien, vamos a analizar la pregunta, porque hay varias alternativas que ustedes han elegido. Primero, tenemos que analizar mucho la aprendizaje. Tiene una relación directa con el aprendizaje. O sea, va a permitir desarrollar un buen aprendizaje. Y lo condicionan directamente en la medida en que si no se perciben o codifican adecuadamente los estímulos, no podrá producirse un aprendizaje normalizado. Entonces, aquí hay una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave directamente? Si no se perciben y codifican adecuadamente, estímulos, correcto. Esa palabra es clave, estímulo. Entonces, en la medida que yo pueda desarrollar una sesión de aprendizaje, una actividad de aprendizaje, si yo planteo unos estímulos afectivos en mis estudiantes, ser empáticos, correcto. Si planteo de alguna u otra manera algún desarrollo de un proceso netamente cognitivo,
pero que va a permitir la utilización de diferentes instrumentos netamente didácticos, donde voy a tener en cuenta sus vivencias y algunos aspectos, y que voy a permitir que el estudiante tenga esa predisposición para aprender. Va a dar cuenta mucho de los estímulos que yo estoy perfilando como un proceso de motivación. Entonces, esa palabra estímulo está muy ligado mucho a la meta motivación. La respuesta sin duda es la letra C. Por eso es que muchas veces en el examen se nos plantea este tipo de preguntas, ¿no? Yo tengo que saber muy bien reflexionar. Hay una pregunta en los enunciados palabras claves, porque las otras ideas muchas veces se relacionan con los diferentes procesos que yo puedo plantear. Pero esa idea fuerza es la que marca muchas veces la respuesta pertinente. Muy bien, entonces la respuesta es la letra C. Meta, motivación a tenerlo. Es motivación. Muy bien, correcto. Y debemos tener en cuenta, muy bien, gracias Juana, debemos tener en cuenta que la motivación es transversal, desde inicio y es permanente. ¿No? Muy bien, entonces, a darle muchos estímulos positivos a nuestros estudiantes. 8. Se debe leer con cuidado y analizar bien las preguntas. Claro, se debe leer. Eso se trata. Fíjense, usted tiene que fortalecerse en este tipo de comprensión. Por eso es muy importante la comprensión de los enunciados de los síntesis a tener en cuenta. 8. Se consideran tres fases en dicho proceso cognitivo, de registro, retención y de recuperación netamente literal, ¿no? La respuesta es la letra D. ¿Correcto? De registro, de retención y de recuperación. Muy bien, ingresa la información de registro. Retengo la información que deja guayito alemán y utilizo la información en forma adecuada. Muy bien, gracias Trone, gracias Marta, María. Muy bien, sin duda. La respuesta es meta memoria. La respuesta es la letra D, correcto. Creo que ya se plantean ahí las tres fases a tener. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Muy bien, la pregunta número 9. Durante la clase, el docente plantea diversos casos para que sus estudiantes, en forma grupal, resuelvan y apliquen lo aprendido. Esta estrategia propicia principalmente, muy bien, a ver, tenemos como respuesta la metacognición, el conflicto cognitivo, la transferencia, que cojo saberes previos. Nos plantean los procesos cognitivos, ¿no? Muy bien, la letra C, dice Percy, Patti la letra C, Eladio la letra C, Anita la letra C a tener en cuenta. Muy bien, Percy la letra D. ¿La letra D o la letra C? Muy bien. Hay 2C, correcto. Hay 2C, ¿no? La transferencia y el recojo de saberes previos. Pues fijemos a C transferencia y D como el recojo de los saberes previos. Muy bien, a ver. El número 3 dice ahí, Anita, más específicamente. Muy bien. Ahí vamos a analizar la pregunta. Durante la clase el docente plantea diversos casos para que los estudiantes de forma grupal resuelvan y apliquen lo aprendido. Muy bien, esto es cuando se desarrolla, se construye el aprendizaje y ¿qué hace el docente? Quiere comprobar y hacer una extensión de su aprendizaje. Si los estudiantes han aprendido, pueden aplicar el desarrollo de sus capacidades haciendo uso de una muy buena estrategia metodológica. ¿Qué se plantea? Nuevas situaciones de aprendizaje. Y esas nuevas situaciones de aprendizaje marcan un proceso que nosotros denominamos la transferencia como proceso pedagógico. Entonces, la transferencia es un proceso netamente pedagógico donde el estudiante tiene que resolver, teniendo en cuenta lo aprendido, se hace extensivo ese propio aprendizaje para poder fortalecer lo que aprendió, ¿no? Entonces, en este caso, el que resuelvan en forma individual o grupal y apliquen la estrategia metodológica, apliquen y pongan de manifiesto los conocimientos que aprendieron en diferentes situaciones de aprendizaje,
marca el desarrollo de una transferencia. Muy bien, correcto. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo puedo yo también tener en cuenta, en este caso, correcto, la transferencia se supone que es un proceso pedagógico en nuevas situaciones de aprendizaje? En cambio, la metacondición es un proceso que sin duda aparece al último, pero que esta metacondición es transversal también desde el principio, porque el estudiante está reflexionando, está regularizando, está aplicando todas las modalidades a tener en cuenta en esta metacondición. Y teniendo en cuenta que esta metacondición es un proceso de toma de conciencia, pero es más consolidado, ¿no? A tener muy bien. Vamos a la pregunta número 10. ¿Qué elemento de la programación curricular en el marco del nuevo sistema curricular está ausente en la siguiente secuencia? A ver, nos planteamos saberes previos, competencias, capacidades, indicadores, actividad de aprendizaje, recursos educativos y evaluación. Muy bien. ¿Cuál fue la respuesta en la anterior, en la 9? Es la letra C, la transferencia. Correcto. Muy bien. A ver, en la 10. Entonces, tenemos como alternativas, conocimientos, situación del contexto, rutas del aprendizaje, diseño curricular. Muy bien, la respuesta es la letra B. El audio nos dice la letra conocimiento. Bien, viene la letra B, Juana, la letra B, Leonidas, la letra B, Marisa, la letra B. ¿Qué elemento de la programación curricular en el marco del nuevo sistema curricular está ausente en la siguiente secuencia? Esta es la letra B. Situación del contexto. Situación del contexto. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con un proceso pedagógico de desarrollo. Para retomar, entonces le decía que esta situación del contexto está muy ligada a un proceso pedagógico denominado problematización. Por eso que ahora nos quieren en las programaciones curriculares plantear situaciones significativas que resultan muy reveladores. Y recordando que los nuevos procesos pedagógicos de planificación para el desarrollo de competencias son la problematización, ¿sí? La gestión y acompañamiento, que es lo más importante, los saberes previos, la motivación y la evaluación a tener en cuenta. Pero uno de los más importantes es la problematización. Muy bien, vamos a la pregunta número 11. Los docentes en el área de comunicación para desarrollar las competencias de comprensión y producción de textos orales y escritos deben considerar que los mapas de progreso en el área de comunicación están organizados en tres aspectos muy importantes. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, la letra D dice la oralidad, la escritura y la producción. Jenny, la letra D. Muy bien. Leonidas, la letra D. Oscar, la letra A. José, la letra C. Muy bien. Entonces, tenemos ahí una controversia de varias respuestas. Sí, lo que yo tengo que hacer es analizar bien. ¿Qué me está pidiendo aquí? Aspectos importantes según la ruta de aprendizaje del área de comunicación. El desarrollar la comprensión y producción de textos orales y escritos. Y los mapas de progreso están organizados en tres aspectos muy importantes. La respuesta sin duda es la letra C. Existen mapas de progreso de lectura, mapas de progreso de escritura y mapas de progreso de comunicación oral, que es lo más importante. Entonces la respuesta sería la letra C. Fíjense cómo me confunden ahí las interrogantes, ¿no? Las alternativas a tener en cuenta. Entonces la respuesta sería la letra A, ¿no? Claro, a tener en cuenta. Entonces, existen mapas de progreso en el área de comunicación según el enfoque comunicativo textual, lectura, mapa de progreso de escritura y mapa de progreso de comunicación oral. La A es un distractor, claro, lectura, escritura y comprensión oral. Es un distractor muy fuerte. Sí. Vamos a la pregunta número 12. Uno de los principales factores que influyen en el aprendizaje es la práctica pedagógica. En este sentido, el nuevo sistema curricular exige a los docentes que tenemos que saber sobre ciencia, enseñar y aprender, así como los métodos y recursos que faciliten el aprendizaje general. Esto significa que
lo hemos visto también en el proceso de metacognición, metacognitivo, y esto marca mucho según el nuevo diseño curricular y también según el nuevo marco curricular, donde se plantean las competencias y capacidades. Muy bien. Entonces, se plantea mucho también esto en la cartilla de la ruta de aprendizaje. La respuesta sería la letra C, correcto, la letra C. Mario debe saber sobre pedagogía, que es la ciencia de enseñar y aprender, así como los métodos y recursos que tienen que ver con el proceso de vida. Gracias, es la respuesta. Muy bien. 13. Según la ruta del aprendizaje, Paula, profesora del área de comunicación, que tiene en cuenta el enfoque comunicativo textual. Recuerden que el enfoque comunicativo textual tiene los siguientes criterios, ¿no? Desarrollar la competencia comunicativa, partir de situaciones comunicativas, también que la unidad mínima de análisis y de comprensión es el texto mismo. Debe desarrollar su sistema de aprendizaje teniendo como punto de partida las capacidades a desarrollar, los textos orales escritos, el propósito social y la situación comunicativa. Muy bien, la respuesta me dice José Miguel, la letra B, Vanessa la letra D, Abel la letra D, Cristian la letra B, Juana la letra, Esther la letra D, Luz Marina la letra C. Entonces tenemos ahí una controversia también. ¿Qué es lo que tengo que analizar yo? El enunciado. Me plantea la pregunta dentro de la ruta de aprendizaje. Luego, tener en cuenta el enfoque comunicativo textual. Que las sesiones de aprendizaje deben desarrollarse teniendo en cuenta como punto de partida. Hemos analizado y hemos comprendido que se debe partir de situaciones significativas, de situaciones retadoras, de la problematización. Ninguna sesión de aprendizaje se debe partir, según el enfoque comunicativo textual, de una situación comunicativa, que recoge todo lo que es lo contextual. Esta situación comunicativa tiene que ver mucho con los textos netamente orales, escritos que circulan en la comunidad. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Es la situación comunicativa. En esta situación comunicativa es el contexto en sí que se desarrolla la sesión de aprendizaje, pero también en cuenta los elementos de la comunidad. Muy bien, la respuesta sería letra B. 14. Los docentes deben desarrollar y evaluar las capacidades de actuación corresponde a uno de los componentes y dimensiones de la escuela que queremos. Aquí hemos hablado de las 4 dimensiones de la escuela que queremos, ¿correcto? Bueno, entonces, esa pregunta que nos plantea es simplemente saber uno de los componentes. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, los docentes deben estar la letra A. Muy bien, gracias, Daniel. ¿Por qué? Porque en las alternativas solamente me aparece un componente de la escuela que queremos, que es los procesos pedagógicos. El otro componente es la gestión escolar, el otro componente es vinculación escuela-familia, y el otro componente es convivencia democrática. Entonces aquí, escuela activa, interculturalidad y atención funcionales internet son criterios, pero el componente de la escuela que queremos, que tiene que ver con el proceso de desarrollo y evaluar capacidades de actuación, es la letra procesos pedagógicos. Muy bien. Vamos a la pregunta 15. Son los procesos que realiza el docente como mediador del aprendizaje de los estudiantes a través de situaciones favorables que genera dentro o fuera del aula para promover aprendizaje de calidad. Fíjense, aquí vamos a tener una predicción, ¿no? La letra C, muy bien, la letra C. Cognitivos, afectivos, pedagógicos y emocionales. Muy bien, la respuesta es la letra C, ¿correcto? Un proceso netamente pedagógico. Dentro del proceso pedagógico se conjugan los procesos netamente cognitivos, afectivos, emocionales, de aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, son capacidades del área de comunicación en la producción de textos escritos. Vamos a la participación, a ver, la letra A, la letra D, la letra C y la letra D a tener en cuenta. Muy bien. Muy bien. Son capacidades del área de comunicación en la producción de textos escritos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que dentro del área de comunicación y según la ruta del aprendizaje y según el enfoque comunicativo textual, el estudiante desarrolla 3 capacidades básicas. La primera, que es la capacidad de planificar,
donde prevé su texto teniendo en cuenta los interlocutores, la temática, ¿sí? El tipo de texto, su estructura que va a escribir. Luego una textualización que tiene que ver con la redacción, utilizando los conectores, los recursos gramaticales, evitando digresiones y redundancias. Y por último, la capacidad de reflexión, que es una capacidad donde va a evaluar su proceso de producción desde el inicio. Entonces la respuesta sería la letra C, planifica, estabiliza y reflexiona. Muy bien, colegas, entonces con ustedes hemos tratado de hablar de estas estrategias metodológicas que son sumamente importantes y tenerlas en cuenta que los procesos metacognitivos son procesos autorreguladores, son procesos de toma de conciencia y son procesos reflexivos que me permiten mejorar los aprendizajes. Tenemos como modalidades el metaaprendizaje, la metamotivación, la metaatención, la metamemoria, la metalenguaje. Y que esto está muy ligado mucho a las dimensiones de la escuela que queremos. Las 4 dimensiones de la gestión escolar, los procesos pedagógicos, la convivencia democrática y la vinculación escuela y familia a tener en cuenta. Muy bien, enviar las clases a nuestro correo. Muy bien, entonces ha sido un gusto, yo me despido y hasta otra oportunidad. Buenas noches, colegas, y un saludo extensivo para su familia y para todos los